Los viejos lenguajes y las TIC. Mi nombre es José Manuel Hernández Rodríguez, estudiante de la especialización en Educación Superior a Distancia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, CEAD Girardot. Esta ponencia la he tomado como referencia de la presentada por Gilda Sotomayor en el año 2003, llamada Los viejos lenguajes en las nuevas tecnologías. Introducción. Es indudable que hoy en día, en la llamada sociedad de la información que se publica en los nuevos formatos y la comunicación que se establece por medio de las TIC está formando determinados y nuevos espacios y modos de socialización cultural entre los jóvenes. En tal sentido, las nuevas generaciones cada vez aprenden más cosas a través del uso de soportes multimedia, de software didácticos y redes informáticas. Este hecho nos obliga como profesionales de la educación a influir en la utilización de estos nuevos espacios electrónicos, lo cual supone poder planificar, desarrollar y controlar adecuadamente los recursos, lenguajes y símbolos pertenecientes a las tecnologías de la información y la comunicación. Para lograr este propósito es necesario entender la naturaleza y características propias del nuevo canal comunicativo y, por supuesto, las del usuario, el ser humano. Dentro del marco de esta reflexión se inicia nuestro análisis, cuya tesis central establece que las nuevas tecnologías no están haciendo el mundo más artificial, sino al contrario, más natural. Esto lo constatamos en sus lenguajes predominantes, como el visual, del multimedia e hipermedia de la web, que utiliza la imagen como elemento nuclear, y el verbal, del chat, listas de interés y correo electrónico, que utiliza una forma peculiarmente oral de texto escrito. Se trata pues de nuestros viejos lenguajes presentes hoy en las nuevas tecnologías. El carácter natural de los nuevos medios. Las sucesivas revoluciones tecnológicas parecen haber alejado al ser humano y a sus herramientas comunicativas de la biología y de la naturaleza. Esto se constata tras la aparición de los primeros signos y señales desarrollados con el habla y el lenguaje, alrededor de hace 40.000 años. El posterior surgimiento de la escritura hace 5.000 años y la revolución de los soportes materiales de comunicación a partir de la aparición de la imprenta de tipos móviles hace 500 años, que reemplazó los manuscritos por el libro. Sin embargo, hoy en día, las TIC, al contrario de lo dicho, no están haciendo el mundo más artificial, sino más bien están adquiriendo un carácter nuevamente natural. Al respecto se señala que la aparición de los nuevos medios electrónicos, analógicos y digitales, no solo han extendido nuestras posibilidades de comunicación más allá de nuestros límites biológicos, sino que han recuperado elementos y características de la etapa pretecnológica anterior a la escritura, como son el despertar de los sentidos humanos en la comunicación. El lenguaje visual en las TIC. El lenguaje visual constituye un elemento determinante de nuestro ecosistema cultural, ya que la influencia que ejercen las imágenes en nuestra comunicación es tan grande que la cultura popular parece estar marcada por una necesidad de que las representaciones se acerquen más a lo real sin mediación de ningún signo. De ahí que la comunicación visual sea para las masas más importante que la escritura. Más aún, es la escritura el resultado final de aplicar la función gráfica a la comunicación simbólica. El registro visual del pensamiento que el poder de las imágenes llevan hoy a su máxima expresión, en esa línea de evolución se llaman las TIC.
que al inicio tenían limitaciones técnicas vinculadas únicamente a las letras y números, pero que han ido incorporando las imágenes a medida que incrementaba su capacidad operativa y de almacenamiento de información. Además, las fronteras tradicionales o formales entre lo visual y lo verbal se están borrando en el caso del hipermedia, donde es difícil diferenciar entre texto y no texto, ya que los elementos visuales forman parte del tejido del texto, tal como si fuera un moderno manuscrito iluminado. A ello hay que añadir esa gran explosión de los gráficos e imágenes que exigen mucho menos esfuerzo decodificador y resultan más gratificantes que el lenguaje verbal. Solo así se entiende la recomendación técnica de un texto breve que no ocupe más de un tercio de la pantalla, pues los bloques largos de texto dan un aspecto excesivamente estático, causando la saturación al usuario. Y la posibilidad de grabación digitalizada del sonido, la imagen, el gráfico y el movimiento están transformando el argumento proporcional en el argumento espectacular. En tal sentido, las nuevas escrituras electrónicas están exigiendo modos distintos de concebir el proceso de lectura, más aún cuando el caudal de información es infinito a través de la red de Internet. Así pues, el ordenador como manipulador del símbolo es una tecnología de escritura como lo era el rollo de papiro o el libro, por la posibilidad de crear documentos escritos para consumirlo en papel impreso, pero como manipulador perceptual amplía la tradición de la televisión, el cine y la fotografía. Los hechos que acabamos de escribir requieren una mirada bioantropológica que explique el origen del lenguaje visual y así comprender la fuerte influencia que ejercen las imágenes en nuestra conducta comunicativa. Como hemos visto, lo referido demuestra que las NTIC están reforzando el deseo de nuestra cultura por el signo natural, buscando proporcionar una especie de representación sin palabras, en la que el usuario vive y experimenta el mundo mediante percepciones inmediatas bajo la forma de una experiencia empática pura. Podemos afirmar que ese deseo empieza a existir con la escritura, tan pronto como la cultura inventa un sistema de signos arbitrarios, lo cual genera un anhelo de acabar con las diferencias entre el signo y el significado, imponiéndose de nuevo los elementos perceptuales sobre los signos arbitrarios. En efecto, el fuerte predominio de lo visual en el hombre está relacionado con nuestra propia evolución, en la cual ha desempeñado papel fundamental la especialización orgánica que supone a su vez un perfeccionamiento biológico unilateral del sistema óptico en detrimento de otros órganos y funciones. Por eso el canal visual es el canal sensorial informativamente más relevante para la especie humana y el que ocupa, en términos de extensión neurológica, la mayor superficie del córtex cerebral. El lenguaje verbal en las TIC. Siguiendo la línea evolutiva que hemos planteado, cabe añadir que el lenguaje verbal tiene un origen visuogestual, pues los gestos semánticos fueron los primeros símbolos de los conceptos, de modo que las palabras surgen de las relaciones entre el lenguaje gesto-visual y el fónico auditivo. Ahora bien, una vez instalada la palabra, el lenguaje verbal será la actividad social de interacción y coordinación con los demás, presentándose originalmente como conversación o diálogo entre personas. Así pues, la oralidad es nuestra forma comunicacional primaria y la narración que se manifiesta en la conversación, la forma primaria de nuestro pensamiento, cuyas representaciones se construyen sobre problemas vitales, implicaciones personales y fuerte carga emocional. De ahí que conversar es utilizar, aparte del nivel simbólico de las palabras,
el lenguaje inteligible, otro nivel que es el emotivo, muy propio de la comunicación subjetiva animal, que sirve para que el emisor exprese sus sentimientos, necesidades, afecciones, pasiones o deseos.